les bendiga, Dios les guarde en esta maravillosa noche del Señor y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes en esta hora. Este es el hermano Reinaldo Collazo con otro programa más en este su canal, Radio Camino al Cumplimiento. Gloria a Dios. Hoy nos estaremos gozando de manera especial. Estaré hablando sobre el abuso ministerial. Y me voy a especificar que no es atacando, gloria a Dios, a un ministerio solamente, sino esto es en el ministerio completo. Que las personas le gustan abusar cuando Dios le da el poder, sea evangelista, sea pastor, sea misionero, sea el ministerio que tenga, es el ministerio en el concepto global, no simplemente es en un solo ministerio. Y me estaré especificando, gloria a Dios, cómo podemos identificar estos abusos, gloria a Dios, para que podamos defendernos de manera especial, cómo podemos aprovecharnos a las personas, de qué manera podemos comunicarnos y cómo podemos identificar a estas personas, porque estas personas se tienen que identificar. Por eso es que la palabra nos manda a escudriñar los espíritus para saber si vienen de Dios. Y la misma palabra lo especifica, y cuando dice escudriñar, es escudriñar a todo el mundo, no importa la posición que tenga o el ministerio que haya desarrollado, simplemente hacer como Cristo nos mandó, hacer las cosas con amor, no con abuso. Y esto siempre, como digo yo, va de parte y parte, gloria a Dios, porque ¿sabes qué? Hay ovejas que son abusadoras, como hay personas en el liderato que también son abusadores. So, yo voy con esto con parte y parte, de allá para acá y de aquí para allá. Hay ovejas que pues a veces son, como digo yo, changas de más, pero también hay personas que abusan sobre estas personas que a veces no tienen tanto entendimiento o a veces no saben leer o a veces no saben escudriñar muy bien la palabra y buscan, cogen y abusan de su posición. El tema que estaremos hablando hoy es abuso del ministerio. Y acuérdese de esto, de suscribirse, Radio Camino al Cumplimiento en YouTube, Radio Camino al Cumplimiento en TikTok y Camino al Cumplimiento en Facebook. Si tiene alguna pregunta, escriba los comentarios. Si quiere, cuando termine que hagamos una oración, hágalo ahí. Gloria a Dios, con respeto, como siempre digo, y escudriñeme a mí también. Yo voy a leer los versículos, voy a mencionarlos. Usted busque la palabra y usted sígame para que podamos abrir nuestros ojos. Y esto no es, como vuelvo y repito, tirándole a nadie, pero si la misma Biblia especifica, y yo voy a mostrar los versículos, que hay personas que abusan del ministerio, lo hay, hermano. Solamente es para cuidarnos y seguir hacia adelante, y le estaré dando comienzo después de nuestro intro. El verdadero de Dios, usted tiene la cobertura y usted tiene la confianza de que Dios va a obrar en su vida, desde el jarrito que sale de su casa hasta que llegue a la iglesia, desde que usted salga de la iglesia hasta que usted llegue a su casa. Darse de los brazos de la muerte. Si usted quiere apartarse de los brazos de la muerte y quiere vida eterna, siga reverenciando a ese Dios, siga manteniendo el respeto que Dios se merece. Gloria a Dios en donde quiera que usted se pare. No simplemente aquí en la iglesia voy a respetar cuando salga de ese. Aleluya, ya estamos de regreso, gloria a Dios. Al final también estará haciendo una oración, gloria a Dios, porque se está acercando como que una tormentita por ahí de hielo, de nieve. Y yo sé que en algunos lugares las iglesias, los cultos estarán siendo suspendidos, hermano, pero el culto estará suspendido, pero la oración no está suspendida. Usted puede hacerlo en su hogar, puede orar en su hogar y puede hacer todas estas cosas para que el Señor se mantenga en la presencia de su vida y no simplemente en la iglesia, también en su hogar usted lo puede hacer para que se goce de manera especial. Así que vamos a darle inicio y me voy a tomar mi tiempo. Voy a explicar
el abuso del ministerio, para tomarme mi tiempo, porque yo sé y no quiero que me malinterpreten, que digan el hermano Reinaldo está tirándole a los pastores, que si esto, no. Yo estoy hablando en el ministerio global. Puede ser un evangelista, puede ser un misionero, puede ser un maestro, puede ser un pastor. Estamos hablando del ministerio completamente y del abuso que a veces cuando el Señor entrega no lo saben utilizar, tienen un mal uso de él. Por eso es que en el uso de esto hay que ser dirigidos por el Espíritu con humildad. Por eso es que Pablo en los Corintios explica que si hablaras 20 lenguas y no hay amor, ¿de qué vale? Si se manifestara cualquier don y no hay amor, ¿de qué vale? Si usted tiene un ministerio, sea el cual sea que el Señor le haga entregado en sus manos, y usted no tiene amor, ¿de qué vale? Así que mire, el abuso ministerial, a menudo denominado abuso espiritual, ocurre cuando un líder religioso utiliza su posición de autoridad y de influencia o conocimiento bíblico para controlar, dominar, manipular o explotar a los miembros de la congregación. Bíblicamente, esto se considera una perversión, hermano. El liderazgo, y es condenado fuertemente comparándose con los líderes que en lugar de cuidar las ovejas se aprovechan de ellas. En Ezequiel 34 vemos unos ejemplos de esto. Vamos a estar definiendo y estas características bíblicas de estas personas que son abusadoras y abusan de ese poder que Dios les entregó. Y no saben que cuando eso sucede se vuelven unos fariseos. Porque los fariseos, Dios vive, Dios te bendiga, hermana, los fariseos eran unas personas que siempre trataban de controlar el entorno para beneficio de ellos. Y en los sábados, que cuando se supone que era el descanso, ellos no querían ni orar por las personas ni nada. Y si había que orar por sanación, no lo hacían. Y ese tiempo tú lo ves ahora mismo también, que hay personas que si no dicen algo, tú no puedes hacer nada. Si te ven entregando un tratado afuera, ¿quién te dio permiso? Cuando la misma palabra dice ir y predicar el evangelio a toda criatura. Si una persona en Walmart necesita una oración, usted no tiene que jalar por el teléfono para preguntarle a su líder si puede orar. Una oración, mire, entendemos que hay un sometimiento, entendemos que hay algunas normas y algunas reglas que uno tiene que seguir, pero para predicar el evangelio, hermano, hay que hacerlo. Un día usted bendiga a una persona o una oración que necesite a alguien, se puede hacer. Pero estas personas que las voy a ir identificando, usted las va a ir identificando también en el transcurso del tiempo. Y si usted sabe que está siendo abusado por eso, la misma palabra dice que si usted está en peligro, huya, salga corriendo. No venga a decir que no, que hay que someternos y lo tienen a palo y a cantazo limpio y todo achichonado, pero hay que someternos. No. Ese no es el evangelio. El evangelio que Cristo enseñó es de amor. El evangelio que Cristo enseñó es para ayudar a las personas a crecer, no a hundirlas. No abusar de ellas, porque las ovejas no son de nosotros, son de Cristo. Por eso, mire, el mal uso de la autoridad, mira cuándo ocurre para que usted sepa identificar eso. Ahora, cuando usted aprenda a identificar este mal uso de este ministerio, no es para que tampoco usted se ponga a agredir a la persona y quiere caerle a palo porque es un abusador. No. Todo tiene un control. Para eso está Dios. Para eso nosotros ponemos en oración las cosas. Para que el Señor lo enseñe a ser resistente en esto también. Pero no es tampoco para que usted se convierta en un abusador como la persona. No.
Para esto hay que tener una comprensión, hermano. Porque esta comprensión lo va a llevar a usted al cielo. Esta comprensión va a ayudarlo a usted para que usted sepa expresar y ayudar a otras personas que a lo mejor están en el piso, que han sido lastimadas y abusadas y no se atreven a levantarse simplemente por eso. Pero mire, el mal uso de las autoridades ocurre cuando se utiliza la Biblia o el mandato de Dios para manipular, silenciar críticas o exigir obediencias ciegas e intereses personales del líder. Aleluya. Espérate. Sonríase, que el Señor le ama. Sonríase, que el Señor les ama. Mira cuando comienza el mal uso del ministerio y el abuso. Ocurre cuando se utiliza la Biblia o el mandato de Dios para manipular y silenciar críticas o exigir obediencia ciega o intereses personales del líder. Hay personas que utilizan la Biblia para mantener un control sobre ti. Yo no digo que el control no sea que tú busques salvarte y que tú busques aprender a cómo caminar como Cristo, sino es que usan la Biblia para que tú le hagas caso a esa persona y lo que esa persona diga es lo que va y no importa quién se meta, es lo que él diga y cómo va. Y si un error que cometa la persona y usted lo corrige, porque la palabra dice escudriñar los espíritus para saber si vienen de Dios. Estas personas cuando te dicen Dios, pero la Biblia no dice esto, pero lo digo yo. Y el que fui escogido soy yo. Y empieza a utilizar versículos y los malinterpretan y los interversan para que usted le haga caso ciegamente. Y usted no le, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice esta palabra? Usted no le exija si lo está haciendo bien o mal. Pero esto no es así. Esto no es así. Esto hay que saber cómo hablar. Si usted ve que usted está siendo abusado, usted puede hablar. Claro que sí. Claro que sí. Por eso estas personas utilizan esta autoridad. La usan con la Biblia, pero la usan para callarte o para manipularte. Y no simplemente para manipularte, sino para exigirte que debes obedecer no importa qué. Ahora, si estas personas se están yendo al infierno, tú tienes que irte con ellos. Mira lo que es esto, porque ciegamente tú tienes que seguirlos. Pero estas personas, mira, usan el poder para controlar y oprimir indebidamente o favorecer los intereses personales de ellos mismos en lugar de servir y buscar el bien común de una persona. No buscan el bien de nadie, solamente el bien propio. Jesucristo siempre buscó el bien de los pecadores. Él no les aplaudía, pero sí los ayudaba a que se arrepintieran y se volvieran a él. Hoy en día, si tú cometes un error, te sientan por 5 años. Como si el Señor tardara 5 años en perdonar tu pecado. Cuando una persona se humilla de corazón, Dios lo puede perdonar al momento, no lo perdona al año. Pero hay momentos, mire, si escudriñamos la Biblia, si escudriñamos profundamente la Biblia, yo sé que la Biblia habla de disciplina, de disciplinar a las personas, pero no habla de disciplinar a una persona por 2 años o 3 años. En ningún momento dice, a alguien que peque, tú lo vas a disciplinar por 3 años. No lo dice la Biblia. Sí habla de disciplina. Ahora, si esa persona usted la disciplina y en esa semana que usted lo disciplinó, el Espíritu Santo da testimonio de que él se arrepintió de verdad, no, los dejan 1 año pudriéndose o 2 años pudriéndose en esa silla, porque es el supuestamente control y la autoridad que Dios le dio. ¿Me entienden? Pero
El abuso ministerial va en contraste con el liderazgo que Cristo hizo cuando Él estuvo en la tierra. Él fue, mira, el ejemplo más, el ejemplo de Jesucristo de servicio y de sacrificio y no de dominio o señorío como lo hacen los gentiles. Amén. Dios te bendiga, hermanito Edwin. Mire el ministerio que Cristo fue el mejor que pudo enseñar cómo verdaderamente se maneja un ministerio. Ok, yo entiendo que Jesucristo, mire, Él predicaba la palabra, les decía que si querían salvación, les explicaba por qué. Él no les gritaba, hijo del diablo, el diablo te va a llevar, conviértete, como muchos hacen. Porque esa es la moda de ahora, gritarle hijos del diablo. Y esta barquilla aquí es peligrosa. Aquí el que mando soy yo, a mí el que Dios me dio la autoridad y no saben que la autoridad que Dios nos entregó es para servir. Porque esa es la autoridad que el Señor nos dio, servir. Jesucristo sirvió sin ningún problema, siempre se mantuvo con los ojos abiertos. Siempre veía cuando los fariseos querían atacarlo, pero él no los atacaba para atrás, él simplemente les hablaba con la palabra. Así les hablaba. Por eso, Jesucristo fue el ejemplo vivo de cómo se maneja un ministerio con amor, con sinceridad. Ahora, la sinceridad que usó Cristo no fue para lastimar a las personas, porque hay personas que dicen, yo tengo que hablar la verdad. Amén. No se niega que usted en el evangelio tenga que hablar la verdad. No se niega. Pero si usted tiene maldad en su corazón para decirle una verdad a una persona con tal de lastimarla, ponerla por el piso, para después de echarse el guille de, Dios me usó, pero la maldad que tenías en el corazón era para ver a esa persona por el piso. Esa verdad no vale. Porque hay personas que usan la verdad y utilizan la palabra simplemente para lastimar, no para ayudar a salvar. Y lo hacen. Por eso el liderazgo bíblico ideal fue el que Jesucristo nos enseñó. No de dominio propio, sino ayudar. Mira las características de este mal uso de la autoridad ministerial. Las personas se vuelven con un egocentrismo y le gustan opresionar. El líder busca su propio beneficio y el poder, no el de su propio pueblo. Se quiere beneficiar él no quiere que otras personas se beneficien. Y esto lo estamos viviendo y es necesario. Por eso un líder espiritualmente abusivo muestra ambición egoísta. Se vuelve egoísta en todo. Todo es él. La palabra que da es él. Dios es el único que usa es a él. Todo lo que dice es lo que él diga y es como va. Y nadie le puede exigir. Porque entonces es un problema. Y si la persona es un líder bastante alto, Dios mío, Señor. Mientras más alto, se supone que más humilde estemos. Porque Jesucristo, él sabiendo que era el Hijo, mire, mi hermano, él verdaderamente nos enseñó. Por eso es que es necesario escudriñar las Escrituras. Porque hay un Espíritu Santo que tomó de lo de Jesucristo para enseñártelo a ti. Jesucristo y el Espíritu Santo de lo que tomó de Jesucristo no era para señorearse por encima de nadie. Y lo podía hacer, pero él no se señoreó. Él simplemente enseñó lo que es la verdadera humildad. Porque hay personas que piensan que la humildad es bajar la cabeza. La humildad es un estilo de vida. Me voy a poner unos zapatos rotos, es que yo soy humilde. Eso no tiene que ver con humildad. Eso no tiene que ver con humildad. Mira, hay un versículo que está en Juan, perdón, esta es tercera de Juan,
1 del 9 al 10. Y este es Diótrefes, que le gustaba ser primero en toditos, como muchos le gusta ser. Mira lo que dice. Yo he escrito a las iglesias, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Porque esta causa, si yo fuere a recordares las obras que hace parloteando con las palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y los que quieren recibirlo se le prohíbe y los expulsa de la iglesia. Dios mío, que muchas personas como esta hay, porque las hay. Exigente, quiere ser primero en todo. Pero yo les digo algo, hermanos, que nunca se diga esto de nosotros. Que mejor su nombre sea escrito en el libro de la vida a que sea usted y se convierta en un gentil. De estar tratando a las personas mal simplemente porque yo sé que hay algunas personas que son un poquito difícil de digerir. ¿Tú te crees que Cristo no bregó con 12 cabezones y habían 2 o 3 y él nunca, mira, estaba un pillo, uno que lo iba a negar, y él se lo dijo cuando le estaba lavando los pies, y en ningún momento le dijo, tú me vas a negar, vete, no te quiero aquí en los 12. Al contrario, él le explicó y se lo dijo. Aquel que robaba dinero, y él sabía que robaba dinero, con tieso caminó con ellos. Jesucristo no lo expulsó. Y yo sé que hay un orden en cuando hay una persona en una congregación, saber corregirlo. Y si en ese momento no hace caso, así como especifica la palabra, después tú lo llamas a cuenta con 2 o 3 testigos. Y si ya la persona se pone rebelde y no quiere hacer caso, pues entonces, pero se tiene que tomar unos pasos. Hay que darle oportunidad a las personas. Si Dios nos dio oportunidad a todo el mundo de cambiar, porque otras personas no pueden hacerlo. Pero que no se diga esto de nosotros, por favor. Mire, los líderes egoístas que anhelan atención son carnales. Porque nuestro llamado no es exaltarnos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y presentarnos a nosotros como sus siervos. Ese es el yo, que hay muchas personas que yo y todo el tiempo el yo. Dios te bendiga, Ana Luna. Y ahí se vuelven unos abusivos. Porque yo hice esto, tú tienes que hacerlo. Pero espérate, si cada persona estamos en un diferente molde. A mí sí, me hacía daño el estar viendo televisión, porque tengo que prohibirle que aquella vea la televisión. ¿Por qué yo tengo que prohibirle que porque el Señor me prohibió algo a mí, al mundo entero tengo que prohibírselo? Mira, yo he visto predicaciones de personas que quieren establecerle a las personas algo cuando eso es para ellos. Acuérdense que las mentalidades en todo este grupo son diferentes. Tú no le puedes, si a mí me hace el daño estar usando zapatos nuevos todo el tiempo y Dios me lo prohíbe, ¿por qué yo tengo que prohibirle a un hermano que use zapatos nuevos? Si eso no tiene nada que ver con eso, eso tiene que ver conmigo. Yo puedo servirle de testimonio que eso es esto, pero aquel puede ser otra cosa, aquel puede ser otra cosa. No todo el mundo es igual. Y a veces hay personas, mira, yo he escuchado de personas que han hecho que se salgan de los caminos del Señor simplemente porque son calvos. O simplemente porque no se ponen una corbata. Pero es que no todo el mundo tiene dinero. En el evangelio hay personas que tienen la bendición de que
pueden tener un gabancito, pueden tener su camisita, amén, gloria a Dios. Pero hay personas que a veces no tienen y por eso no los podemos condenar. No, porque aquel no se pone una camisa, no le puedo dar parte, pero por Dios. Y esto lo vemos en todos lados. Ah, y después le tiran en cara. Ay, es que ellos no quieren crecer. No, es que ustedes no los dejan crecer. Por la exigencia. Si Dios tiene una exigencia para ti, la exigencia de Él no puede ser la misma. Ok, la exigencia en caminar en Cristo para todo el mundo es igual. Pero la exigencia en otras cosas, como si yo no trabajo, si no tengo esto, no tengo aquello, y porque tú lo tienes, no, la mala tiene que ser así. Esos son abusadores y abusan del poder que Dios les entregó. Después les gustan tirar, ¡ay, Dios mío! Y más aquellos que cuando cogen el micrófono allá los parten y ¡ay, eso fue lo que dijo Dios! No. Pero si tú le faltas el respeto o se lo dices en la cara, y es que vienen y te dicen, ¡ay, se levantó el diablo! Pero el diablo no se levantó cuando tú cogiste el micrófono y querías partir a la iglesia completa o querías partir a todas esas ovejas. A ti el diablo no te usó, pero cuando te tiran a ti, ¡ay, ahí sí el diablo se levantó! Pero el diablo no te usa a ti para lastimar a otras personas. Estas personas que anhelan la atención son carnales porque, como vuelvo y repito, tienes que entender que nosotros no predicamos a nosotros, sino al Cristo que nos salvó. Segunda de Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Por amor de Jesús. Dios te bendiga, Rosa Rodríguez. Aleluya. Sonríase que el Señor les ama. Esto es para gozarnos. Porque es una realidad que estamos viviendo. Tú que quieres esforzarte para salvarte y una persona que te esté presionando tanto. Claro que queremos salir corriendo. Queremos salir corriendo. Mira, dice, 2 de Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesucristo. Este versículo enfatiza que el ministerio y el mensaje debe ser centrado en Jesucristo, no en la persona que predica, estableciendo que los ministros como siervos humildes que Jesús para el beneficio de los creyentes. Cuando Dios te usa no es para que tú presiones a nadie, sino para que prediques el Cristo que te dio la oportunidad a ti de salvación. Y si te dio la oportunidad a ti de salvación, se la puede dar a cualquiera, siempre y cuando venga con un corazón humillado. Venga con un corazón humillado. Por eso, hermano, cuando usted predica para sí mismo, para exaltarse, tarde o temprano, va a pasar como le pasó al rey, que va a ser desechado. Usted seguirá predicando la palabra, porque nosotros somos personas que somos inteligentes. ¿Me entiendes? Somos inteligentes y podemos seguir predicando, pero el Espíritu no nos acompaña. Y ahí es cuando más ese egocentrismo sigue creciendo. Y más altivo usted se sigue poniendo. Y cuando digo usted, no es que estoy señalando específicamente a nadie, estoy hablando global. Nos volvemos altivos. Por eso es que en Proverbios dice que el altivo Dios lo mira de lejos, pero lo está velando. Así que no podemos predicar a sí mismo, no podemos. Mire, el apóstol Pablo aclara que no buscan alabanzas personales ni protagonismo, sino hay que exaltar a Cristo. A ese es el que debemos predicar. Al que verdaderamente murió, al que verdaderamente recibió latigazos,
al que verdaderamente entregó su vida. Ese es el que debemos exaltar todo el tiempo. Y lo que va, este control que hay a través del abuso y la manipulación hacen que esas personas se cieguen y te sigan a ti en vez de a Cristo. Porque tú puedes cometer errores y contigo eso no, te lo aplauden. Ahora, si otro comete otro error, no, ese es hijo del diablo, este no. Este es un siervo de Dios. Mira lo que dice. Él es un siervo de Dios. Errores cometemos todo el mundo. Ahora comete un error tú. Tú podrás hacer 15 cosas buenas y haces una cosita mala y se acuerdan toda la vida de esa cosita mala. Pero de esas personas que son manipuladoras y controladores y abusadores, oh no, a esos hay que aplaudirle. Oh no, es que somos humanos. Para esas personas somos humanos, pero para el que está en el otro lado, no, son exigentes. Tú no puedes usar unos tenis Nike porque los tenis Nike son del diablo, pero el siervo, como es un ministro, tiene que usar los tenis Nike. ¡Aleluya! A quien se predica es a Jesucristo como Señor y Salvador. El enfoque central y es la soberanía. Es Jesucristo como Señor y Salvador. No soy yo. Mira, el Señor podrá utilizarme hablando palabras, gloria a Dios, pero a quien debo exaltar es a Cristo. A Cristo. Han venido personas, siervos de Dios, siervos inútiles somos. El Señor Jesucristo es el que es. ¿Cómo yo lo hago? Dirigido por el Espíritu Santo. Practico, leo la palabra. Y eso me ayuda a crecer, a identificar a estas personas para saber en dónde puedo estar parado, para saber lo que puedo escuchar, que me entre por un oído y me salga por el... Si es algo que no me va a beneficiar en el crecimiento espiritual, yo lo tomo y lo dejo. Hay momentos que te quieren obligar y tienes que hacerlo así. Tienes que hacerlo así. Por amor a Jesucristo, los ministros son servidores, los diáconos de la iglesia actúan por amor de Cristo y para bien de los creyentes. Por amor a Cristo y para bien de los creyentes. Yo no puedo hacer algo para hacer que mi líder se sienta orgulloso de mí. Primeramente, yo trabajo para el Señor Jesucristo, que fue el que estableció y fue el que se murió, el que murió por nosotros. Y el respeto que uno le debe tener a esas personas que Dios escoge. Claro que sí, porque hay un orden en todo, pero yo he visto personas que son masoquistas, que te tratan mal, barren el piso contigo y tú te crees merecedor de eso. Estamos equivocados. Yo he visto personas que han sido abusadas verbalmente, que han sido abusadas emocionalmente y los tienen tan manipulados que le dicen, esa es una prueba de Dios. Mire, yo les voy a decir algo. Porque cuando una prueba viene de Dios del cielo, eso te acerca a Él. Eso no te aparta de Él. Ahora, cuando vienen a decirte que es una prueba de Dios y te tratan como basura, mire, mi hermano, es un hijo del diablo. Hay que hablarle en ese idioma, es un hijo del diablo. Sonríase, Dios le ama. Porque hay personas que le gustan presionarte para que tú te salgas para después decir, no aguanto. Que aquí se habla palabra fuerte. Mire, cuando una prueba viene de Dios, dice la palabra que eso te acerca a Él. Ahora, cuando es una consecuencia de pecado, claro que te va a alejar de Él. Si el espíritu está contristado, Él no te va a ayudar a defenderte. Está triste por lo que has cometido. Pero una prueba que viene del cielo te va a acercar más a Él. Una consecuencia que es por pecado. Eso, mira, ¿cómo es posible que tú te quieras levantar y siempre te estén tirando en cara lo que ocurrió 20 años atrás? Con eso hay que tener cuidado, que ese 20 años atrás, contigo hay que tener cuidado, porque eres un abusador.
que se identifique y que el sello se lo ponga el que es. Vemos que en este versículo es parte de un pasaje más amplio, en 2 Corintios 4, del 1 al 18, donde Pablo habla sobre la transparencia en su ministerio y la luz del evangelio que resplandece a pesar de estar en vaso de barro, destacando que el poder viene de Dios y no de nosotros mismos. 2 Corintios 4, del 1 al 18, búsquelo y usted léalo. Que el poder no viene de nosotros. La gracia hasta es por Dios. Hay personas que, chacho, la gracia la tienen ellos. Mira, se supone que los líderes seamos piadosos, siervos humildes, que hagamos las cosas con diligencia con el rebaño, sabiendo que esas ovejas no son de nosotros, sino son de Dios. De Dios. El rebaño que Dios te entregó, Él te va a pedir cuentas por eso. Dios te va a pedir cuentas. Mira, primera de Pedro 5, del 1 al 4 nos dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios, dice apacentar la grey de Dios, no dice apacentar la grey que es mía, la grey que es mía. Que Dios me la dio a mí, es mía. No, no, no. Es de Dios. Tú la apacientas. Y dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ellas, no por fuerzas, sino por voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando usted apacienta, primeramente tiene que ponerse usted de ejemplo. Porque yo no puedo hablar de algo si yo no soy ejemplo. Yo no te puedo decir a ti, tienes que orar, si yo no lo hago. Yo te lo muestro con mi vida. Cuando hablamos de oración, si yo te muestro que yo oro, pues entonces se hace caso. Pero yo no te puedo exigir algo a ti que yo no te lo muestro como líder. No puedo. Porque entonces el que está despierto no te va a hacer caso. Por eso es que Jesucristo siempre se mostró como ejemplo en todo. En oración, en cómo tratar, en cómo hablar, la comunicación que tenía con el Padre, la humildad. En todo Cristo se mostró como ejemplo. Mostrarnos a nosotros como ejemplo es lo más lindo. Aleluya. Mira, hay personas que usan el control y el dominio para usar la posición para controlar la vida de otros y a menudo apelando espiritualmente para manipularlos. Yo he escuchado personas que dicen Dios me dijo. Y como hay personas que son temerosas de Dios, le hacen caso. Pero por eso es necesario escudriñar. Porque, ¿sabes qué? Que el que se convierte a Cristo es sellado por el mismo Espíritu Santo, no un espíritu diferente. Y ese espíritu carga los dones. Y entre esos dones hay uno que se llama discernimiento espiritual. Que es necesario, hermano, y escúcheme bien. Es necesario que todo cristiano, cuando digo todo cristiano que verdaderamente ama a Cristo y se convirtió y es sellado de verdad, desarrolle ese don. Porque ese es el que te va a ayudar a identificar
estos abusadores. Ese don es el que te va a ayudar a identificar cuando vienen cosas malignas. Ese don es el que te va a ayudar a identificar todas las cosas nebulosas que se menean en el espíritu que no sean de Dios. Y cuando hay un buen líder, él te ayuda a desarrollar ese don. Te ayuda a desarrollar, porque es necesario que todo cristiano sepa identificar cuando viene un lobo vestido de oveja. Es necesario. Porque no todo el tiempo usted, cuando hay un buen liderato y hay un buen crecimiento en el grupo, usted puede seguir a la persona, pero no todo el tiempo, porque en su casa le toca a usted. Hay momentos que a usted le toca desarrollar. No vengamos a decir esto es del diablo porque aquel dijo que esto es del diablo si usted ni lo ha identificado. Tiene que aprender a identificar a través del discernimiento de espíritu. Y eso se desarrolla cuando usted tiene una buena comunión con el espíritu. Porque el espíritu te dice, por ahí no. Él no te jala ni te dice, no. Él te dice, por ahí no, ahora escoges tú. Por eso es que esto, mira, la manipulación espiritual es una técnica utilizada por algunas iglesias y sectas abusivas para controlar a las personas y obtener un beneficio. Todo es para obtener un beneficio. Todo es para el beneficio. No lo adquiere el que está siendo abusado. Lo adquiere al que le gusta abusar. Y lo que le gusta estas personas es siempre estar arriba y que nunca le digan que no. Aunque sea erróneo lo que está diciendo, tú no le puedes decir que no. Tú tienes que seguirlo a ciegas. Mira, yo he escuchado personas que han predicado y dicen, aunque usted no entienda, hágale caso a Dios. Y si la persona está errónea, tienes que hacerle caso. Porque esa es la manipulación que usa. Aunque usted no entienda, tiene que hacerle caso a Dios. Espérate, si a Dios, pero usted lo que está haciendo, como que eso no va con el currículo bíblico. Porque yo tengo que hacerle caso. No, y después te llaman rebelde. Si no le hagas caso, es rebelde. Rebelde porque estás despierto. Simplemente porque no te dejan manipular, eres un rebelde. Porque eso es lo que utilizan. Eso es lo que viene y te dicen. Ese es un rebelde, no le hagan caso. Ese se lo va a llevar quien lo trajo. Porque no le aplaude a estos abusadores ese abuso. Y esas mentiras con las que vienen de decir que Dios no. Rebelde, la palabra. Algunas personas manipulan las escrituras para su propio beneficio. Para su propio beneficio personal, y esta forma de manipulación espiritual se produce cuando un líder tergiversa las escrituras para dar autoridad al liderazgo y mantener los miembros bajo su control. Hay personas que utilizan y tergiversan la palabra y es como ellos digan. Y no, pero eso no es lo que dice ahí, al que Dios me escogió fue a mí. Espérate, el que mando soy yo. Mire, hermano, todo cristiano tiene que estar alerta ante la manipulación espiritual y seguir este ejemplo de Hechos 17:11. Tiene que estar alerta. Que le digan lo que le digan. Usted simplemente por su salvación mantenga sus ojos abiertos. Ahora no quiere decir que a todo lo que vea ya usted tiene. No. Siempre siéntese, medite en la palabra, habla con Jesucristo, habla con el Espíritu Santo para que usted pueda entender lo que está sucediendo. Por eso, mira, dice Hechos 17:11, dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Miren esto. Ellos escudriñaban y mira a ver si Pablo se ofendió
cuando los bereanos investigaron para asegurar de que su predicación se basaba en estas escrituras. En ningún momento Pablo se enojó. Él no les dijo que ustedes hacen escudriñando. No, Pablo no se enojó. Al contrario, por supuesto, Pablo no se enojó. Pablo sabía que su predicación resistiría un escudriño exhaustivo. Se tenía que escudriñar lo que se hablaba. Por eso lo que yo hablo aquí, usted escudriñalo también. Hágalo. Porque esa es la única manera que usted se va a desarrollar. Mira, Pablo sabía que su predicación sería, tú sabes, escudriñada. Y lo mismo ocurre con todas las enseñanzas y las predicaciones que debemos someterlas a la luz. ¿Y cuál es la luz? La palabra de Dios. Antes de aceptarla, cualquier grupo religioso que impida a sus miembros realizar que escudriñe la palabra, está buscando un dominio propio para que usted no le corrija o tú sabes, acuérdese, hermano, que yo no estoy diciendo que ahora usted, que todo lo que se habla usted quiera. No, espérate. Mire, usted escudriña diligentemente. Si usted ve que lo que se está hablando no está a la luz de la palabra, usted no se lo tiene que comer. Porque si usted le invitan a comer ratón, usted no va a comerlo. Usted no se tiene que tragar lo que usted escuche por más lindo que se escuche. Usted escudriñalo a la luz y usted dice, espérate, que esto no es bíblico, mejor no lo practico. O no lo hago como se tiene que hacer. Es necesario, hermano, investigue independientemente y cuestionar lo que dice el liderazgo. Debe tener algo de qué temer. Si esa persona está haciendo lo correcto, él no se puede molestar que usted lo escudriñe. O que usted, perdón, no es que escudriñe a la persona personalmente, pero que escudriñe lo que está hablando. Si Dios lo está usando, usted escudriñelo para saber si verdaderamente Dios lo está usando. La persona que es de Dios y tiene el amor de Cristo, cuando es escudriñado, así como Pablo, no se va a enojar. Al contrario, va a decir, gloria a Dios, porque así es que tiene que ser. ¿Cómo es posible que yo, un líder, tengo que escudriñar, pero yo no puedo ser escudriñado? No. Eso es de allá y para acá. Nos escudriñamos de parte y parte. Y nos ayudamos a crecer mutuamente en todas esas cosas. Mira lo que dice. Escudriñar las escrituras. Es una exhortación bíblica principalmente de Juan 5:39. Apúntalo y búsquelo. Que significa estudiar las escrituras diligentemente porque testifican de Jesús y son fuente de vida eterna, llamando a una búsqueda profunda y personal de Dios, no solo un conocimiento superficial para recibir dirección divina y fortaleza espiritual. Usted debe escudriñar. Ahora, cuando usted lo haga, no es que tampoco ofenda a la persona porque hizo algo mal. Al contrario, ore por la persona y diga, Señor, dirígelo. Señor, ayúdalo a que llegue a la luz. Porque está hablando algo, pero bíblicamente tu espíritu me está mostrando que no es así. Eso es una persona que tiene dirección, que sabe. Hay momentos de hablar, pero hay momentos que hay cosas que hay que callar y llevarlas a las rodillas. No todo. ¿Por qué es necesario escudriñar las escrituras? Mira por qué es necesario escudriñar las escrituras. Porque dice, vas a conocer la voluntad de Dios. Para obtener dirección divina y entender su voluntad, usted debe escudriñar. Porque hay personas que dicen, si es la voluntad de Dios, yo hago esto. Pero usted ha leído las escrituras. Usted sabe lo que verdaderamente es la voluntad del Señor. La voluntad es un deseo y el deseo de Dios que Él quiere es que tú te salves, que te vuelvas a Él. Que te vuelvas a Él. Cuando usted escudriña, usted va a entender que ahí está la fortaleza y la guía.
sirven para enseñar, corregir, instruir en justicia y fortalecer contra la tentación. Y no depende todo el tiempo de otros. Esto permite conocer a Dios por uno mismo a través del Espíritu Santo en lugar de depender solo de las interpretaciones humanas. Mire, ¿cómo podemos escudriñar esto? Las Escrituras para no ser engañados y para no sentirnos abusados. Porque vuelvo y repito, hay personas que te meten tanto en la mente que tú eres tan y tan y tan malo, que donde quiera que tú vas, te tienen que tratar mal porque eres malo. Supuestamente, ¿me entiendes? ¿Cómo se escudriñan las Escrituras? A través de la oración. Iniciar una oración pidiendo entendimiento al Espíritu Santo. Pero hágalo con humildad. Adorar las Escrituras con un corazón humilde y con un único fin de glorificar a Jesucristo. Las Escrituras es para glorificar a Jesucristo, no glorificarse a uno mismo. Estudiar su contexto, recordando que la Biblia se explica a sí misma. Y no simplemente estudiar el contexto para entender y que se explique a sí misma. También tiene que aplicarla. Medita en ella, como se aplica en la vida diaria y a las luchas contra el pecado. Aplíquesela. Usted no quiere hablar y aplicarle la palabra a otros cuando usted no se la aplica. Primeramente, trabajamos. Por eso la referencia clave en Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí es Cristo hablando. Cuando tú escudriñas las Escrituras, ahí es Cristo hablando. Pero cuando vemos a estas personas que son abusivas, tienen falta de humildad, tienen falta de mansedumbre, ignoran el fruto del Espíritu Santo, que es la mansedumbre y la bondad, y no entienden que ignorar la mansedumbre y la bondad, el fruto del Espíritu, es negarse y resistir la obra transformadora de Dios en la vida de cada uno, lo cual se manifiesta como una vida dominada por la carne. Estas personas que falta de mansedumbre y falta de bondad, quiere decir que el fruto del Espíritu Santo no se está manifestando en ellos. Yo he visto personas que tienen una cara tan seria, yo soy así, que porque le sirven a Dios tienen, mire, yo entiendo, hermano, que se supone que el evangelio sea gozo. Y si yo no muestro gozo en el evangelio, cada vez que usted va a darle una palabra a una persona, no le van a hacer caso, hermano. Si todo es una reprensión, todo es una reprensión. La persona nunca hace algo bueno. Si la persona hace algo bueno, no va ni le aplaude. Ahora que la persona haga algo malo para que vea cómo le cae arriba rápido. Mira. ¿Qué significa ignorar estos frutos? La bondad y la mansedumbre. Es resistencia al cambio. No permitir que el Espíritu Santo moldee tu carácter para ser más como Jesús. Prefiere más la carne en lugar de la mansedumbre y la bondad. Se cede a la autosuficiencia y el egocentrismo. Falta de dominio propio en lugar de mansedumbre y bondad. Esta falta de dominio propio, la incapacidad de controlar pasiones y deseos, ya que no se vive bajo la guía del Espíritu. Vivir una vida sin el carácter de Dios refleja las viejas obras de la carne, malicia, envidia, y en lugar de amor, lo que va a enseñar es odio. Y estas personas
cuando esto sucede, se vuelven unos pervertidos de la justicia. Aceptan sobornos, aceptan torcer la palabra, aceptan torcer la ley para enriquecerse, como lo hicieron los hijos de Samuel. Los hijos de Samuel, Ofni y Fines, quienes en la Biblia en Primera de Samuel 2, del 12 al 17, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Estas personas que abusan del ministerio se vuelven sobornadores. Y acuérdense que aquí yo no estoy señalando a nadie ni estoy especificando simplemente un ministerio. Es completamente. Están todos envueltos, toditos. Por eso es que aquí hay un claro ejemplo de cómo la avaricia y el abuso del poder corrompen la ley y la justicia divina. Lo corrompen, como corrompieron a los hijos de Samuel. Ellos estaban corrompidos. Y las personas que ellos piensan que están bien delante de la presencia de Dios, ellos no se dan cuenta, ellos están ciegos. Hay momentos que Dios entrega a estas personas a un espíritu de error. Los entrega. Miren, Mateos 20:28, Jesús enseña que así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, contrastando el liderazgo mundano con el servicio y el sacrificio, mostrado que las verdaderas grandezas están en servir y no en ser servido. Esa es la verdadera grandeza. Ahora, acuérdese de eso. Acuérdese de esto, hermano. ¿Ok? Hay momentos que debemos aprender a decir que no. Yo tengo amistades que me decían, Reinaldo, pero es que todo el tiempo tú dices que sí. Tú tienes que aprender a decir que no, porque tú no puedes acostumbrar a las personas, por más bondadosa que tú seas, a que todo el tiempo, porque los acostumbras y el día que digas que no, se enojan contigo. Ah, dicen que estás endemoniado si no lo haces. Ah. Mira, este pasaje de Mateo 20:28 es llamado a la humildad y al servicio. Y no a ser egoísta, no a ser ambicioso de poder. Jesucristo tenía el poder. Y él nunca se fue por encima de ninguno. Él siempre enseñó correctamente lo que tenía que enseñar. Por eso que el propósito de la vida cristiana, según Jesús, es amar, perdonar y servir a los demás siguiendo su ejemplo. Seguir el ejemplo. Por eso es que la verdadera grandeza no está en la autoridad o la posición, sino en la disposición de servir a los demás, incluso como un esclavo, al igual que Jesucristo. Ese es el verdadero evangelio. Ese es el verdadero liderazgo. No abusar de lo que Dios te entregó en las manos y que porque Dios te usa, puedes abusar de las personas y hacer con ellas lo que te da la gana. Ninguno, por más ministerio grande que tenga, tenemos que ser abusadores. Porque mientras más grande o mientras más sea el evangelio, más se te va a exigir. Más humilde tienes que ser. Pero si vas a estar echándotelas cada vez que se te suba de posición o haga algo, espérate, escudriñese. Escudriñese. Mire, yo fui una persona que con el tiempo tuve que aprender muchas cosas. Mire, fui abusado verbalmente. En mis emociones fueron conmovidas en el evangelio. Abusaban de la humildad que el Señor podía hacer.
Siempre tenía que estar con la cabeza abajo y todo el tiempo era una ofensa, todo el tiempo era esto. Y yo, porque siempre, como soy un pecador, merezco este castigo todo el tiempo. Espérate, sí, Jesucristo murió por ti, porque yo tengo que ser castigado todo el tiempo. Y entonces tuve que empezar a escudriñar la palabra y empezar a entender y ponerle un harto. Porque en vez de seguir a Cristo, cuando usted empieza a seguir una persona, cuando esa persona lo traiciona o comete un error, usted no va a volver a la iglesia. Pregúntale a muchos que se han alejado del evangelio. No, que yo le serví a Dios y lo primero que te van a decir es que me lastimaron. Por eso es que no vuelven, porque los lastiman. ¿Y quiénes los lastiman? Estas personas que utilizan el poder para mantenerse arriba y hacer lo que quiera con esas personas. Pero hoy el Señor les dice, levántate y sigue. Sigue buscando presencia, que Jesucristo no te va a traicionar, Jesucristo no te va a tratar mal, pero para que usted entienda que Jesucristo lo va a hacer, usted tiene que escudriñar las Escrituras, para que usted vea que Jesucristo es fiel y siempre va a estar ahí. Pero cuando usted siga a un hombre, lo que pasa que cuando es traicionado o esa persona, ¡ay no! Usted ponga los ojos en Cristo. Y si hay personas que cometen sus errores, usted ore por ellos para que Dios los siga levantando. Pero si pone la vista en un hombre y ese hombre falla, usted no va a querer regresar. Pregúntele a muchos para que usted vea. Yo me congregaba. ¿Y qué pasó? Pues que un hombre te lastimó. Amén. Un hombre te lastimó, pero Cristo no lastima. Cuando vamos a un lugar por esa persona, usted no está yendo por Cristo ni por salvación. Y por eso es que debemos cuidarnos, cuidar nuestra mente, cuidar lo que escuchamos. De esta gente que abusan del poder, saber identificarlos. Y usted no se tiene que quedar ahí, que se dejen de esa mentira, que Dios te sembró ahí, usted se tiene que quedar toda la vida ahí. Esa es la mentira más grande, esa es la manipulación más grande. Está bien, Dios te quiere ahí, pero no te ayudan a crecer. No te ayudan a hacer nada. Aleluya, gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Voy a hacer una oración por todos estos hermanos. Gloria a Dios. Yo simplemente oro para que el Señor le ayude a que usted se capacite. Acuérdese que cuando usted se capacite no es para que esté señalando a aquel. No. Tranquilo, que Dios se va a encargar de todos ellos. Al final de los tiempos, Dios es el que va a separar las ovejas de los cabros. Al final de los tiempos. Solamente cuídese, mantenga esa comunión con Dios a través del Espíritu. Y si usted ve, hermano, dice la palabra que si usted se siente que está en peligro, huya. Que no se deje llevar por eso que digan, no, que eso es una prueba que viene del cielo. Pero es que la prueba no te va a alejar de Dios. La prueba lo que va a hacer es acercarte a Dios. Pero que utilizan esa manipulación para mantenerte ahí sentadito en la silla, a palo, a cantazo y todo achichonado. Y en vez de buscarte la medicina para curarte esos chichones, encima del chichón te siguen dando. Te siguen dando. Y tienes que resistir, porque aquí se habla la palabra dura. Pero es que la palabra es para corregir, renalguir y para ayudarte a restaurarte, no para matarte. No es para matarte. Pero hay personas que te quieren matar con ella misma. Señor. Sonríase, el Señor le ama. Aleluya. Padre, vengo delante de tu presencia, primeramente que nada, dándote la gloria y la honra, porque solo tú te la mereces. Solo te pido que seas tú glorificándote de manera especial en todas estas personas que oyeron este mensaje y a los que van a oír, Dios mío, Señor, gloria a Dios, y que seas tú ayudándolos a entender
Que seas tú ayudándolos a que desarrollen ese discernimiento espiritual para que puedan entender en qué posición está y qué deben hacer y cómo deben hablar y cómo deben dirigirse, Señor. Te pido que seas tú glorificándote. Estas personas que han sido heridas, Dios mío, Señor, que seas tú, Dios mío, sanándolos de manera especial. Yo conozco a través de tu palabra un Espíritu Santo que no tenemos que estar ahí, solamente así como Jesucristo. Da la palabra, Dios mío. Allá en donde quiera que estas personas estén, seas tú sanándolos de manera especial y que vuelvan a redir. Pero que vuelvan con una mentalidad más preparada, Dios mío, Señor. Y que entiendan que todas estas cosas tú las adviertes en tu palabra. Ayúdalos a entender tu palabra. Ayúdalos a profundizar para que entiendan y sepan manejarse mejor, Dios mío. Si hay personas enfermas, Dios mío, en esta hora te pido seas tú sanando de manera especial. Si hay personas que no tienen trabajo, Señor, que seas tú abriéndole puertas para que consigan un trabajo. Si hay personas que no tienen alimento, Dios mío, que seas tú proveyéndole alimentos, Dios mío, Señor, en esta hora, Señor. Y yo lo creo. Y hecho está en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes en esta hora.